he estado contando mi experiencia cercana a la muerte en el clásico programa de Art Bell en el año 1999, y recuerdo que muchas personas quienes conocían sobre budismo llamaron para hacernos notar la increíble similitud sobre todo lo que he vivido con los escritos del libro tibetano de los muertos, un libro clásico del budismo en donde se describe el paso de las almas a través de diferentes reinos y estados, y esto me ha aclarado muchas cosas. Pero sobre todo, lo que creo es que mi experiencia puede aportar claridad sobre este número de testimonios en los cuales las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte también pueden describir ciertos lugares que verdaderamente no son agradables, pero hoy comprendo, además de muchas otras cosas, gracias a lo que pude experimentar, que esos reinos de oscuridad no son una condena, sino que mucho tiene que ver nuestro estado interior y nuestros pensamientos, que suelen aprisionarnos en ideas sobre qué nos depara el futuro luego de la muerte física. Es muy importante para mí transmitir qué es lo que he visto de ese lugar tras la muerte y sobre todo por qué existen estos lugares tan tenebrosos en los cuales, además de esos mundos increíblemente luminosos y rebosantes de amor, algunas personas afirman haber estado. Esos extraños mundos similares a lo que se entiende como el infierno o paisajes infernales. Es realmente importante que comprendamos por qué están ahí y qué ocasiona que muchos de nosotros, como seres humanos, lleguemos a estar por un determinado periodo de tiempo en esos lugares que nada tienen que ver con nuestra propia naturaleza. Creo que es muy importante comprender qué ocasiona esto, porque en gran medida depende de nosotros y ciertamente no es un castigo el estar allí. Todo ocurrió en 1989, en el mes de agosto, cuando estaba regresando a casa en mi bicicleta desde un puesto de voluntariado en donde solía brindar mi ayuda. Eran alrededor de las 10 p.m. al momento en que me acercaba a un semáforo y una camioneta me golpeó por detrás a aproximadamente 50 millas por hora. Mi bicicleta y yo chocamos directamente contra este vehículo y cuando el conductor frenó de golpe, fui arrojada 60 pies por el aire y aterricé en el arcén de la carretera. En esos momentos, según supe, mis pulmones habían colapsado y la mayoría de mis órganos internos habían sufrido daños, además de haberme roto la pelvis y varias costillas. Había estado cerca de morir en la carretera, pero por fortuna un oficial de policía estaba cerca y pudo llamar por radio a una ambulancia muy rápidamente, lo que salvó mi vida. Y a partir de allí no tengo ningún otro recuerdo de esos primeros instantes. Lo único que tengo en mi memoria es estar montando mi bicicleta y al momento siguiente me encontré en un lugar de completa oscuridad. Allí no había sentido de la dirección ni tampoco de la perspectiva. Era algo así como un vacío de completa negrura.
En esos momentos tenía conciencia de mi propio cuerpo, es decir, todavía tenía mi cuerpo en ese lugar en donde estaba. Podía percibir que de alguna manera mi cuerpo seguía estando allí. No era simplemente energía o como han descrito otras personas, solo mi visión. Yo podía sentirme como si aún estuviera en un cuerpo. Recuerdo entonces comenzar a percibir muy lejos, a la distancia, una especie de zumbido y además de eso un pequeño hilo de luz. Este sonido comenzó poco a poco a aumentar en su volumen y aquella pequeña luz pareció comenzar a acercarse hacia mí. Y a medida que esta luz se acercaba, noté que esa luz era en realidad el resplandor que emitía una fantástica criatura de aspecto demoníaco, la cual estaba rodeada de lo que parecían ser llamas. Tenía enormes ojos y unos dientes muy afilados y parecía estar acechándome y babeando y gruñendo. Recuerdo que su mirada era amenazante y también que rechinaba sus dientes, a través de los cuales podía verse una lengua larga de color naranja y babosa. Esta entidad estaba como clavada en un punto determinado en esa oscuridad. Se encontraba parado allí y parecía que no tenía forma de escapar de ella. Solo me quedaba la opción de mirar a esa cosa mientras esta criatura comenzó a avanzar a una velocidad cada vez mayor y claramente estaba determinada a atraparme. Yo simplemente sé que me mantuve firme y cerré mis ojos esperando ser envuelta en llamas o algo similar, o devorada, o ambas cosas. Pero en cambio de esto, tuve conciencia de que esta criatura al llegar a mí simplemente me traspasó, pasó a través de mí sin ningún tipo de dolor, lo hizo a través de mi cuerpo, simplemente siguió avanzando hasta atravesarme y yo miré hacia atrás solo para descubrir que esta criatura se reía burlona con alegría mientras básicamente parecía deshacerse o derretirse luego de haber pasado a través de mí. Y en un momento se escuchó un sonido seco y desapareció. E instantáneamente comencé a verme elevándome y volando muy rápido en ese espacio de total oscuridad. Mientras estaba flotando y avanzando hacia alguna parte, pude ver dos más de estas criaturas demoníacas que vinieron hacia mí. Estas tenían otro color y aún se veían muy temibles, pero sabiendo lo que había ocurrido antes, simplemente permití que estos seres se acercaran y pasaran a través de mí, porque fui consciente de que no podían afectarme. Así que pronto llegué a la entrada de lo que parecía ser un túnel en medio de esa infinita oscuridad. Este túnel parecía estar construido con algo parecido a un material gris, similar a una nube o a un vapor de tono grisáceo, y serpenteaba lejos y hacia la derecha. Avancé por este túnel que se bifurcó y no pude ver a dónde conducía o a dónde me estaba dirigiendo. En el momento en que se bifurcó hacia la derecha, pude ver que desde allí salía una luz blanquecina, amarillenta, que iluminaba suavemente este sector de ese túnel.
Entonces recuerdo observarme a mí misma y notar que mi cuerpo ahora ya no estaba. Había desaparecido y había sido reemplazado por un indescriptible cúmulo de luz azul, algo que podría describir como una especie de forma de cruz o estrella de luz blanca azulada, la cual tenía sus lados iguales y estaba como pulsando. Esto extrañamente me pareció lo más natural y además era muy agradable para mí en ese momento. Fue algo muy liberador sentir que no estaba más apegada a una forma pesada corporal. Miré hacia atrás en ese túnel y podía notar que, afinando mi mirada, se veían cavidades similares a puertas en ambos lados de esta estructura y algunas otras cruces o estrellas que comprendo como otras almas que estaban allí también. Parecían estar traspasando este túnel también. Algunas eran de tonalidades azules, como yo, y algunas tenían un color similar al ámbar. Recuerdo ver dos de estas estrellas o cruces azuladas aparecer a mis lados, una de un lado y la otra en el otro, y suavemente me impulsaron hacia el interior del túnel. Allí me mantuve flotando y subiendo mientras observaba algunas otras puertas, las cuales estaban abiertas mientras otras parecían estar bloqueadas. La primera puerta por la que pude asomarme y observar me dejó totalmente estupefacta porque parecía ser la imagen de un infierno clásico. Allí se sentía un clima muy desagradable. Podía oír sonidos de chillidos y de gritos agonizantes y podía ver seres humanos desnudos, los cuales estaban aparentemente esparcidos a través de un paisaje totalmente desolado, devastado. Podían verse charcos de lo que parecía ser excremento burbujeante, de olores fétidos, a través de un entorno de rocas irregulares, y había seres extraños, similar a lo que comprendemos por demonios, y otros animales extraños, los cuales aparentemente torturaban a esta gente que estaba allí de todas las formas imaginables. Y la gente, además, también se torturaba entre sí. Mientras me acercaba a esa puerta, tras la cual se podía observar esta escena siniestra, sentí una sensación de succión atrayéndome como si fuera un remolino y me encontré volando sobre todo este paisaje miserable. El olor era pútrido y el calor era casi insoportable, pero una parte de mí estaba abrumada porque veía esto y pensaba en las aparentemente infinitas variedades de dolor y de angustia que se podía infligir a los habitantes de ese reino. Esto era algo inesperado. No esperaba ver escenas infernales. Y por supuesto que la mayoría de mí quería irse de allí. Así que al desear esto no tuve ningún tipo de dificultad en que esto ocurra y mi sensación fue clarificadora y es algo que necesito transmitir. Mi sensación era clara y era que cualquiera en realidad podía irse de ese lugar si solo lo deseaba, pero si lo deseaba de forma real. Sentí que nadie ni nada había puesto a esas personas en cautiverio, excepto su creencia en la agonía que continuaban sufriendo. Estaban absolutamente prisioneras
y enredadas en sus pensamientos, y esto era algo que las sostenía allí. Claramente no había ningún tipo de entidad o autoridad que las mantuviera en ese sufrimiento que parecía tan absurdo como terrible. Así que yo decidí volar de regreso hasta esta especie de entrada que era claramente visible desde todas partes de ese infierno. Entonces hice lo que todos allí podrían haber hecho. Simplemente salí de ahí y me fui sin nada más que alegría, porque a pesar de todo ese dolor comprendía que nadie estaba sosteniéndolos y que en determinado punto tendrían que decidir dejar ese lugar, entender que esa maldad es algo construido y que depende de nosotros y de nuestro estado interior el no aferrarnos a este tipo de sufrimiento absurdo. Y esto también refleja lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas materiales. Nos aferramos de formas absurdas a dolores que realmente nosotros decidimos no soltar. Salí de allí, aunque todavía tenía este sentido de mí misma como parte de esa alegría. Yo sabía que la plenitud que comenzaba a sentir dentro de mí era mi verdadera naturaleza. Así que simplemente salí de ese lugar y lo siguiente que recuerdo es otra abertura o puerta en este túnel, y podía ver desde fuera que lo que había dentro no era mucho mejor de lo que había visto antes. Hasta donde mi vista llegaba, podía ver gente que caminaba sobre una especie de suelo de color amarillento y estéril. Estas personas iban con su cabeza gacha, completamente absortas en sus propios pensamientos depresivos y autocompasivos, sin poder percibir de que había alguien más a su alrededor. Estas personas estaban completamente aisladas en sus propios dolores. De ese lugar emanaba un gran y claro sentimiento de soledad y sobre todo de aislamiento. Era una patética escena de la cual rehuí acercarme demasiado, aunque no sentí ningún tipo de sensación ahora de succión como antes, cerca de esta abertura en ese túnel que parecía estar hecho de vapor o de nubes. Seguí entonces volando, viajando a través de este túnel, y vi que había otras puertas, pero la siguiente, que me dejó una impresión perdurable, fue una que dejaba ver al otro lado un mundo de una belleza casi indescriptible. Puedo describir lo que vi como un hermoso jardín arbolado en el cual se percibían algunas fuentes y cascadas, arroyos y puentes, los que brillaban y centelleaban con colores iridiscentes. Era una representación cercana a la belleza de nuestro mundo, pero elevada en esta pureza y en esta luminosidad indescriptible, la cual ha sido muy bien capturada por el artista Gilbert Williams, cuyo trabajo descubrí varios años después de mi SM, y me maravilló porque me transmite sensaciones que claramente había vivido allí. Me invadía entonces un sentimiento de armonía y de paz, y este mismo sentimiento brotaba también de esta escena, y decidí entonces acercarme a la puerta con un gran deseo de entrar allí. Y cuál fue mi sorpresa cuando comencé a pasar por esta abertura, porque en cierto punto, muy cerca de la entrada, comencé a sentir como si mi propia cara encontrara algo
similar a lo que podría describirse como un recubrimiento de un fino plástico. No podía seguir hacia ese paisaje e incluso traté de forzar mi entrada empujando hacia adelante, pero simplemente era rechazada suavemente por esta especie de sentimiento de plástico elástico, el cual me devolvía hacia atrás, y pude percibir entonces, por primera vez en esta experiencia, una voz. Y esta voz me dijo: no tienes la información para poder penetrar en este mundo. Y en ese momento recuerdo sentirme decepcionada, pero no juzgada como indigna o algo similar. Simplemente sabía que estaba desinformada, por lo que no podía penetrar en ese lugar. Luego lo que hice es dirigir mi atención hacia la luz que brillaba en otra bifurcación del túnel, ahora a la derecha, y entré en esta luz y ella me transformó por completo de forma interior. Fui transformada por un sentimiento de una absoluta alegría. Me convertí en nada más que alegría. No había absolutamente nada más que ese sentimiento. Me sentí como en casa y lo único que puedo decir es lo que hice, y fue decir en un impulso a esta increíble luz: estoy aquí. Y esta luz me respondió con algo que podría describir también como una voz, y que me transmitió un concepto como podría ser genial. Esta voz me transmitía esta sensación de felicidad y de dicha por verme allí y porque había llegado hasta ella. Genial. Yo me entregué a esa dicha y puedo decir que estando ahí aprendí muchas cosas que pueden sonar cursis tal vez cuando se describen, pero son verdades para mí que resuenan a través de mi ser, y que lo harán para siempre. Estando allí aprendí sin ningún tipo de dudas que soy eterna y que somos eternos, y aunque pueda experimentar muchas formas diferentes de muerte, yo siempre sabré quién soy. Comprendí que no tengo nada que temer, solo tengo más que experimentar, y soy yo quien finalmente elige lo que experimento. Y esto suena raro, suena incomprensible y difícil de aceptar, pero créanme, se siente muy, muy bien conocer estas cosas dentro de uno mismo. Eventualmente me desencanté de esta dicha eterna y decidí simplemente irme de allí y seguir explorando. Le dije a la luz: me voy. Y la luz volvió a responder con este sentimiento de: genial. Todo era mi propia decisión y no había forma de que hiciera algo incorrecto. Todo estaba bien, todo era una experiencia. Y continuando su existencia completamente e inalterablemente feliz y llena de dicha, que no podía ser alterada de ninguna manera por mi presencia, dejé aquella luz de felicidad pura e inalterable. Entonces me recuerdo volver flotando por el túnel y mirando alrededor con asombro continuo hasta que finalmente me asenté en el umbral de una de las puertas, porque vi que esta entrada miraba a lo que parecía ser el espacio exterior. Podía ver lo que creo que es nuestra realidad, nuestro universo material. Podía ver trozos de roca que flotaban a lo lejos y a mucha distancia lo que parecían ser planetas y galaxias en movimiento, y tenía un sentimiento bastante conflictivo
entre una serenidad absoluta y total y este deseo de aventura que me rodeaba mientras contemplaba toda esta escena tan silenciosa. La entrada del túnel estaba cerca, lo sabía, y podía escuchar voces que desde algún punto estaban hablándome. Ellas gritaban y me decían: «No te vayas, Sara. ¿Qué pasará con Zane?» Zane es mi hijo, que en ese momento tenía 5 años de edad, y yo simplemente sé que me molesté con estas voces, porque yo no tenía ningún tipo de intención de ir a ningún lado. Yo quería quedarme allí y, por supuesto, iba a estar allí para ver crecer a Zane. No había ningún problema porque sabía que él en determinado momento, después de su experiencia de vida, también iba a retornar. Entonces, en ese momento en el cual no iba a volver, apareció a mi lado otro ser. Este ser tuvo una charla conmigo, o debería decir una comunicación. Hablamos sobre mis opciones y juntos escuchamos una voz que decía: «Si pasas por esta puerta, ya no podrás volver». A partir de allí, es claro que viví cosas que no me han sido autorizadas a recordar. Solo tengo un recuerdo que le sigue a mi experiencia hasta aquel punto, y es el de estar nuevamente acostada en una cama de hospital con innumerables tubos metidos en mi cuerpo y un tubo de respiración en mi boca. Aunque me encontré en ese estado tan terrible, yo de todas maneras estaba llena de energía y me sentía muy bien por todo lo que había experimentado. Y allí me encontraba, a pesar de no poder mover ninguna parte de mi cuerpo por mi propia voluntad. Estaba llena de dolor físico, y esta sensación creo que es la que hizo que terminara de reconectarme de forma rápida a mi ser físico nuevamente. Luego de esto, he tenido que enfrentar una enorme cantidad de pruebas y desafíos a nivel físico, y a pesar de haber vivido mi experiencia cercana a la muerte. He pasado por todo tipo de problemas a raíz de mi accidente, los cuales incluyen incluso la pérdida total de mi identidad hasta que me recuperé. Tuve que pasar por periodos de discapacidad. El grave problema físico también hizo que experimentara la pobreza porque no era capaz de desarrollarme socialmente y laboralmente. También tuve pérdida de amistades debido a la incapacidad de ellos para comprender cómo mi experiencia me había cambiado interiormente, y además sufrí de mucho dolor crónico. Pero aún así, el conocimiento de la eternidad de mi alma y la libertad de esta cárcel que es el temor a la muerte que hemos creado, originó en mí una base de paz que ningún tipo de condición física temporal podría sacudir. Hoy tengo un gran deseo, y es que todos pudieran experimentar las maravillas que yo he vivido sin tener que sufrir el trauma físico que yo he tenido que sufrir. Así que, en cuanto puedo, transmito mi experiencia porque soy plenamente consciente de que, con total seguridad, el conocimiento de estas realidades tiene la potencialidad de transformar el mundo. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante,
Ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.